Buenas tardes, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar en una entrega más de su programa, Agenda Económica. Los domingos de 4 a 5 de la tarde por este canal 27 RNN. Hoy tenemos el placer de compartir este espacio con el economista Miguel Collado Lifranco, director de investigación del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Ezequiel. Gracias por la invitación nueva vez. Sí. Miguel, es necesario conversar contigo en estos momentos, que estamos hablando de presupuesto 2019. CRES siempre tiene una participación activa en exponencia, si se quiere, pública, porque viene desde el año 2015 muy activamente exponiendo su posición al respecto de pacto fiscal, reforma fiscal integral, responsabilidad fiscal. Y año por año del 2015 precisamente hablan y reiteran su posición sobre esos presupuestos que hace el gobierno, que se puede estar de acuerdo o no con él, pero CRES tiene siempre una posición que la ha mantenido, si se quiere, coherente. Entonces vamos a hablar del presupuesto, vamos a hablar de deuda y de cuántas cosas necesariamente podamos hablar tú y yo que aportemos a la discusión del presupuesto. Así que buenas tardes de nuevo. Bien, gracias. Y me gustaría sí hacer una aclaración, y es que CRES se incorpora en 2011 y desde entonces, desde el 2011, y ya más formal, venimos trabajando el tema de las finanzas públicas y más formalmente en el 2012, cuando hacemos la primera propuesta de reforma tributaria. O fiscal. Lo que pasa es que en el 2015 fue que ustedes sometieron al Congreso. Bien, en 2013 introducimos en el Congreso, bueno, lo introducen 5 diputados, un proyecto de ley que elaboramos junto con FINJUS, la Fundación Institucionalidad de Justicia, de una ley de responsabilidad fiscal, y en el 2015, sí, el Código Tributario al que te refieres. Yo tenía por referencia el 2015. Sí, por eso. Pero lo que quiero enfatizar es que, y parte de lo que tú decías en la introducción, nosotros siempre hemos participado en el debate porque es una preocupación el ritmo que lleva las finanzas públicas, el manejo de las mismas, que se refleja en el endeudamiento público, y este presupuesto de 2019 no es una excepción a lo que ha estado pasando en los últimos años. Ni será el 2020 tampoco. Bueno, ni lo será el 2020. Vamos a ver qué sucede. Bueno, es un año electoral. De ninguna manera en el año 2019 habrá pacto fiscal ni reforma fiscal. Bueno, pero es necesario ya más prudencia, pero prudencia efectiva, y podremos hablar de los números, de qué están reflejando para este 2019. Yo voy a empezar con una pregunta que no debe ser la primera, pero igual será típica esta introducción. Tenemos para el año 2019 una promesa de mejoría aún de la eficiencia en lo que es la recaudación. O sea, el director del impuesto interno, si se quiere, se comprometió con el país, por así decirlo, o con el gobierno central, de mejorar todavía más la eficiencia. En el año 2018, con respecto al año 2017, hubo una mejoría de la eficiencia. Nosotros decíamos a principios del 18, de hecho tú llegaste al programa, que no iba a ser suficiente para cubrir déficit alguno, tanta eficiencia, o sea, tanta eficiencia que se promete. Y para mí en el 2019 será lo mismo. Habrá eficiencia, lo felicitamos, creo que es una labor de Dirección General de Impuesto Interno seguir aumentando su eficiencia, sobre todo porque hay leyes fiscales de impositivas que obligan a que ellos apliquen las leyes. Sí, por supuesto. Que eso estemos de acuerdo, porque para mí esa eficiencia lo que crea una inequidad fiscal mayor, de acuerdo a mi punto de vista. Bien, pero esa es una ley y ellos tienen que cumplirla. ¿Qué te parece a ti la nueva promesa de todavía aumentar más la eficiencia? Mira, nosotros hemos dicho que el tema de... Sí, vamos a reconocer que, como tú dices, sí ha habido un incremento en las recaudaciones. La DGI se nota como una institución que ha cambiado en el último año y pico con esta administración, y ser más proactivo, más eficiente, el nombre que queramos ponerle. Sin embargo,
esas leyes a las que tú te refieres, esas normas, esa normativa en general, ese marco que constituye el sistema tributario de República Dominicana, es muy difícil de administrar. Lo es para cualquier administrador que tú pongas ahí en la DGI y afecta grandemente a los contribuyentes, ¿cómo se refleja eso? Fácilmente, que tú tienes unos niveles de informalidad en República Dominicana que rondan el 60%. Solamente en la parte laboral lo tienes prácticamente en el 59%. Entonces, el tema de la eficiencia sí ha habido mejoría, pero no es suficiente para, entendemos nosotros, para lograr las metas que se proponen las autoridades. Es muy retador y vemos este presupuesto nuevo como algo demasiado optimista, tal vez, en cuanto al tema de las recaudaciones. Si tú lees el primer tomo de los 3 que constituyen el presupuesto, bueno, como lo elaboró DIGEPRES, tú puedes ver que lo expresa de que es un reto muy grande. Es 0.6% que se incrementaría en las recaudaciones, que es más de medio punto porcentual en este año. Los ingresos globales aumentarían en unos 84.000 millones en 2019 y los tributarios 77.000 millones de pesos. Hay que tener en cuenta que ahora en este 18 van a cerrar, de acuerdo a sus estimaciones, pero hubo 13.000 millones de pesos que fueron extraordinarios, que eso les va a ayudar también, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para el año próximo, el 2019, nosotros entendemos que en este presupuesto, reitero, nos parecen muy optimistas las recaudaciones proyectadas y nosotros entendemos que serían menores. En vez de lograr un 0.6% del Producto Interno Bruto en recaudaciones, tal vez un 0.4%. Tal vez tú pienses que no es mucha la diferencia, somos conservadores ahí, pero entendemos que sí hay que tener cuidado. Son miles de millones de pesos como quiera. Sí, lo son. Hay, un punto del PIB son unos 43.000 millones. Entonces, si por ahí tú tienes una idea de cuánto anda más o menos. En resumidas cuentas, en términos generales, este presupuesto refleja lo que han reflejado presupuestos anteriores que hemos venido analizando. En la parte impositiva, un optimismo, una sobreestimación, y en la parte de los gastos se queda por debajo de lo que siempre se ejecuta. Vamos a estar claros. Y hay un tema importantísimo que debemos de tratar en este programa con relación a eso de la ejecución, que ya lo hemos hablado en oportunidades anteriores, son las cuentas por pagar. Sí, que están pasando de un año a otro, que en este año se siguen incrementando. Ese tema está dentro de los... Sí. Ese punto está dentro del tema. Pero resumiendo, en términos generales, nos parecen que la promesa de eficiencia. La promesa de eficiencia, lo que entendemos nosotros es que, como hemos manifestado en ocasiones anteriores, y lo mismo que tú decías, de que el 2015 introdujimos, presentamos a la sociedad una propuesta de una modificación al Código Tributario, de que la única forma de tú verdaderamente, sostenidamente y sin penalizar a los contribuyentes es que vas a recaudar más, es mediante una modificación impositiva que te baje tasas y te amplíe bases. Ese es un tema que siempre mencionamos. Año 2019 tendremos un presupuesto de 922.000 millones de pesos, un chin menos, son 921.600. Eso sería agregándole las aplicaciones financieras. Correcto. Los gastos más a las aplicaciones financieras. Yo asumo que el año 2020 ya sí pasemos del billón de pesos, ¿no? Del trillón. Pero de ese presupuesto, 688.000 son de ingresos, o sea, solamente se van a recuperar 688.000. Se van a necesitar más de 200.000 millones de pesos en financiamiento, que andan por los 4.000 y pico. 400 y tantos millones de dólares. En el caso de ustedes y el gobierno son 4.200 millones de dólares. Ustedes entienden que llegará a 4.900 millones de dólares. ¿A qué se debe ese cálculo? Se debe a que entendemos, volviendo a lo que decía anteriormente, en sentido general, que hay una sobreestimación de los ingresos, a nuestro entender. Lo vemos muy optimista, ese tema de las recaudaciones, y en la parte del gasto entendemos que hay unas partidas que serían mayores. Entonces, cuando tú haces ese ajuste, en vez de tener un balance negativo, un déficit de 75.000 millones, que es lo que se presupuesta,
llegaría hasta 101.000 millones. O sea, esa suma entre más gastos y menos recaudaciones le anda por ustedes por los 30.000 y pico millones de pesos. Correcto. Entonces, sí, nos anda en unos 31.000 millones. Sí, unos 26.000, más o menos. Por ahí anda. 26.000. Esa sería la diferencia, básicamente. ¿Dónde tú entiendes que podría estar la disminución en la recaudación, independientemente del tema que hablamos ya de esa eficiencia? O sea, ¿qué tú entiendes que no se va a recuperar? Si tú lo analizas partida por partida, hay algunas que te parecen de verdad muy, muy, muy optimistas. El impuesto sobre la renta a las corporaciones, que se incrementa prácticamente un 19%. Se va a recaudar 19% más el año próximo. Eso es un esfuerzo muy grande que habría que hacer y con una informalidad, reitero, tan alta como tenemos en el país. Vemos optimismo en algunos diferentes selectivos al consumo, tal vez no tanto en el ITEVIS interno, pero en sentido general, si lo analizas partida por partida y también en la parte que tiene que ver con el patrimonio, vemos unos incrementos considerables, pero el que más nos llama la atención es el relacionado con el impuesto sobre la renta a las corporaciones, que como te digo está presupuestado que crecería en prácticamente un 19%. ¿Cómo ha venido comportándose ese impuesto? Bueno, este año creció, de acuerdo a las estimaciones de la misma DGI, de cómo terminaría, es un 13%, y lo cual es un esfuerzo bastante grande que se ha venido haciendo. Entonces, llevarlo a una tasa de crecimiento sobre una base ya mayor que la que has tenido en años anteriores, no está partiendo de aquí, está partiendo de acá. Previendo que el 2019 tendremos menos crecimiento también que este año. Podría ser, definitivamente en el mundo están aumentando las tasas de interés, el petróleo, uno puede tener la perspectiva de que disminuya con relación a los niveles de ahora un poco, pero todavía va a seguir a niveles altos, desaceleramiento en economías emergentes. Estados Unidos sigue creciendo, hay optimismo ahí, pero en sentido general sí, podría pasar por factores externos, podría muy bien uno decir que no podemos ser tan optimistas en cuanto al crecimiento económico. De acuerdo al criterio. Y de hecho, está presupuestado en un 5% el crecimiento del PIB real, en términos reales. Para el año próximo. Sí. Bueno, siempre se trata de no proyectar menos de ahí, porque daría una imagen un poco negativa. Pero nosotros entendemos que, digamos 4.5, es algo realista, pero bueno, hay que ver si se cumple esa meta o se sobrepasa, como han sido las cifras en años anteriores. Pero el punto que haces, tienes razón, en términos nominales, que sería la comparación que debiéramos hacer para tener la idea de cómo podría crecer la base que se va a grabar, va a crecer un 9% en términos nominales del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de unas recaudaciones de 18.8, 19%. Es más del doble. Se está proyectando todavía una presión fiscal o tributaria por debajo de 15 todavía. Sí, la presión tributaria está proyectada en 14.8. Correcto. Aquí hay que hacerle notar a la gente, y por eso nos gusta enfatizar en que seguir con el mismo modelo, no está llevando a unos resultados muy significativos en términos de lo que se había esperado. Desde 2012 hasta ahora, hasta el 2018, la presión tributaria se habrá incrementado en un punto porcentual, de 13.1 a 14.2%. En cualquier momento, en cualquier año le va a explotar el globo, en cualquier año. Bueno, el punto es que no podemos seguir haciendo más de lo mismo, y es que hay que hacer una reforma profunda en términos tributarios. De acuerdo a ustedes, ¿por qué el gobierno se proyecta en un presupuesto del 2019 el valor del barril del petróleo a 60, 61? 60.5. Sí, vamos a decirle 61. Cuando la proyección internacional da 65 mínimo 65. Mira, hay otros que están en 68. No sabemos. ¿Por qué los gobiernos hacen eso? Porque total,
Yo creo que no le conviene porque igual no presupuesta más gasto y no lo prevé. O sea, Sí. si tú sabes que te va a costar más caro o que te podría costar más caro, yo lo pondría a 65, aunque me cueste a 61. ¿Me doy a entender? O sea, Esa ha sido una crítica que se ha hecho para este presupuesto de este año 2018. El año en curso fue mucho más bajo, 48%, si no me falla, $48, perdón, si no me falla la memoria. Y hemos visto lo que tenemos ahora, los precios. Sin embargo, bueno, tú podrías decir esto me ayudará a que mis impuestos selectivos al consumo terminen en un nivel de recaudaciones mayor al no que corresponde, al que yo presupuesté. siempre queda por debajo. Bueno, pero la idea es que sí, uno hubiese sido un poco más conservador a unos niveles más altos de unos $65 por barril. Podría ser algo más realista, definitivamente. Yo entiendo que sí, y lo hubiese proyectado, y eso, el proyecto de una vez el subsidio eléctrico más alto, proyecto del gasto de la factura petrolera más alta. Ese es un tema ya que debemos de tratar. Este año todavía las estimaciones para el cierre del 2018 incluyen un subsidio, una transferencia corrientes al sector eléctrico de unos 360 millones más o menos de dólares, y para el año que viene, bueno, cuando ya el vicepresidente de la CDE anunció que sería 750 millones de dólares para este año 2018. Sí, para el año que viene Para el son año 800, que viene, 800 millones y pico. bueno, para el año que viene están presupuestados 550 millones. Sí, en el pero está presupuesto. subsidiado, o sea, está por debajo la Está por valoración. debajo. Nosotros entendemos que el número debiera ser similar al de este año, unos 750 millones también. Bueno, yo Eso entiendo que si se también, queda en 65 final, va a ser 40 mil y pico millones de pesos. el punto es que, reitero, hay una sobreestimación de los ingresos y una subestimación de los gastos, y ahí se está reflejando en el subsidio. Sí, en el pero subsidio discúlpame, eléctrico, la pregunta precisamente a qué Sí. se debe que hacen esa proyección, porque a nosotros los economistas nos educan que cuando te enseñan hacer el estudio de factibilidad económica y tú le sacas la tira y todo eso, tú tratas de proyectar un poco más los gastos, un chin más de lo que tú consideras, lo que promedia, para que no te salga mal el asunto. Mira, hay parte de la política fiscal ha tratado de ser presupuestos más conservadores en términos de lo que se dice que va a ser la ejecución final en cuanto al déficit. Este año está demasiado optimista, 1.7% del Producto Interno Bruto, los 75 mil millones que mencionábamos anteriormente. Entonces, bueno, parte de la explicación puede ser esa, de tratar de, en la parte de los gastos, poner gastos crear menores. miedos. Pero la realidad es, y yo creo que ya lo hemos comentado en programas anteriores y se sabe, se conoce, cuando tú miras las cifras del Banco Central de la República Dominicana, que tiene una metodología diferente a la que emplea Hacienda, te das cuenta que ese déficit, y bueno, una metodología más alineada con las del Fondo Monetario Internacional incluso, te das cuenta que esos déficits son inferiores, no se compadecen con la realidad. Entonces, esos 75 mil millones presupuestados, sería ideal que empezáramos a reducir efectivamente los déficits y por tanto el ritmo del endeudamiento público, pero no entendemos que no se va a lograr. No se va a lograr, y lo que vamos a tener es un déficit mayor por las razones que hemos estado hablando de los ingresos, de los gastos, y está el tema que mencionaba anteriormente que debemos de tratar de las cuentas por pagar. Es decir, que año tras año lo que se ha venido haciendo desde el 2012 hasta este presupuesto que se acaba de introducir al Congreso, el del año 2019, es poner una partida de gastos que no se reflejaron en el año anterior, quedan como unas cuentas por pagar que pasan al año siguiente, no se da una explicación clara por parte de las autoridades, pero eso uno entiende que es efectivamente parte del presupuesto del año anterior, que
se pasa al presupuesto del año posterior y eso se debe reflejar en los niveles de déficit. Y para el año próximo tenemos 66.000 millones de pesos, más de 66.000 millones de pesos en cuentas por pagar. Tú, antes de la pausa, sí. Vamos a decir que el gobierno cumpla con mantener ese déficit fiscal proyectado, 1.7 2019. ¿Qué tú crees que se castigaría para poderlo mantener? O sea, en caso de que se empecine en mantener ese déficit de 1.7, ¿qué castigaría el gobierno? Porque tendría que castigar algún renglón, o alguna parte de ese presupuesto. Es que no es realista. Es que, vamos, imagínate, lo único que podríamos pensar es que hayan unos ingresos extraordinarios, nueva vez, que los ayuden a tener unas recaudaciones mayores que las que han tenido en ocasiones anteriores, pero nos preocupa que en materia de gasto no se ha demostrado en ninguno de los años anteriores la intención de tener un control del mismo. Entonces, cuando tú no tienes un control del gasto, pues, ¿qué va a suceder con el déficit? El déficit va a aumentar, perdón, aquí hay que hacer un paréntesis importantísimo. Hemos tenido en años recientes, 16, 17, gastos que han ha sido provocado por fenómenos de la naturaleza, que te han incrementado en 15.000, 25.000 millones de pesos, por encima de lo que ya se había gastado. Es decir, se había gastado por encima de lo presupuestado y en adición vienen esos gastos que han sido, por caso fortuito, y eso podría suceder. Entonces, de todas formas, como tú lo veas, nosotros vemos que cumplir con un presupuesto así es un reto grande y no ha sucedido. Y casi imposible. No tenemos una evidencia de que efectivamente va a suceder. Vamos a la pausa y en el siguiente segmento hablamos de la deuda. No nos corten, amigos. Bien, continuamos con Miguel Collado Di Franco del Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible, CRES. Vamos a hablar entonces ahora presupuesto 2019, monto de necesidad de deuda. El gobierno proyecta 4.200, 4.300. 4.443 millones de dólares. Y ustedes entienden que van a ser 4.900 millones de dólares. Sí. Eso significa que en el caso de ustedes se necesitarían unos 26.000 millones de pesos. El gobierno entiende que anda por los aproximadamente 20, sí. 21. Pero ya sea la que dicen ustedes o la que dice el gobierno, yo tengo que seguir siendo coherente con el asunto de la deuda. Yo vengo diciendo del año 2013, desde el 2013, no necesariamente cayéndole encima al gobierno alguno, ni al gobierno del presidente Danilo Medina, sino es una costumbre que ha venido desde mucho tiempo de los gobiernos o del Estado dominicano. Y siempre yo he puesto a ti siquiera una escuela de preprimaria, como dicen, donde si tú sigues gastando más de lo que te ingresa, tú vas a llegar a un default en cualquier momento. Hasta ahora, económicamente hablando, hemos manejado la deuda. Vamos a estar claros. Económicamente hablando, la hemos manejado. Ahora, lógicamente hablando, la deuda en un momento dado no va a ser sostenible. No va a ser sostenible porque eso se ve ahí. Entonces, la situación de la República Dominicana se mantiene igual. Seguimos cogiendo prestado para cubrir gastos y sobre todo ya, y eso está admitido por funcionarios del gobierno, para pagar deudas. O sea, tú coges deuda, coges más deuda para pagar menos los mismos deuda. intereses.
Ni siquiera para el capital, para los intereses mismos. Exacto. Nos estamos endeudando. Exacto. Como Entonces, nación. baja un poco el capital por un lado, pero igual aumenta por otro y los intereses se siguen aumentando. No, en realidad, perdona que te interrumpa, lo que tú haces es simplemente amortizarlo. Exactamente. Tú haces los pagos de capital, de los compromisos que tú tienes. De los compromisos que se cumplen. Exactamente. Pero tú lo aumentas por otro lado. O sea, correcto. Y la deuda va aumentando y aumentando y ya nosotros pasamos de 40% del Producto Interno Bruto a la deuda. Ahora, lo que me sigue preocupando es qué tenemos nosotros que hacer, o sea, qué podría hacer el gobierno, porque el gobierno para mí está atado de mano, Miguel. O sea, tiene un presupuesto con muchísimas rigideces, tiene muchas necesidades sociales, de necesidad social, pero al mismo tiempo vemos un gobierno que el gasto corriente aumenta. Y yo mismo he dicho acá, si se quiere hasta para justificar un poco, que el gasto corriente se ha convertido, hay una parte del gasto corriente que si se quiere es un gasto social, porque son empleos bajitos, un Estado muy grande, con muchos poderes del Estado diferentes. O sea, aquí tenemos ya Tribunal Constitucional, tenemos Tribunal Superior Electoral, Tribunal Superior Administrativo, tenemos Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas, Legislativo, Judicial. O sea, tenemos demasiadas cosas para un Estado que al final no está funcionando tanto y al mismo tiempo el gasto de capital es tan bajito, porque anda por el 15%. Escúchame la exposición tan larga. Tú has expuesto muchas formas de cómo, muchos elementos más bien, de cómo poder abordar el tema. Lo primero es, definitivamente estamos de acuerdo con tu preocupación del ritmo de endeudamiento que lleva la República Dominicana, sobre todo lo que venimos advirtiendo desde hace, sobre todo enfatizando que desde hace unos 2 o 3 años atrás, de que ya la tendencia en el mundo a tener estas tasas prácticamente en cero, como llegaron a ser, me refiero más que nada en Estados Unidos, digamos sigue siendo la economía y la moneda de referencia, ya las tasas en esta semana llegaron a unos niveles en un momento que no se habían visto desde el año 2008. Me refiero a las tasas de los bonos de 10 años del Tesoro norteamericano que sirven de referencia para las demás tasas de interés en el mundo. Entonces, como tú bien dices, sí, la tendencia va a seguir a que se incremente, por ende, el endeudamiento para República Dominicana, como para cualquier otro país del mundo, va a tender a ser más caro. Si no paramos esta tendencia, pues llegará un momento en que no sabemos cuánto exactamente nos costará, en comparación con lo que estamos pagando ahora mismo, porque tú decías, ¿cómo lo hemos hecho? Bueno, lo hemos hecho porque el acceso al crédito barato ha sido muy fácil. Hay un exceso de liquidez en el mundo a unas tasas muy, muy bajas y esa tendencia, reitero, ya se empieza a revertir y está cambiando. Es una nueva realidad a la que República Dominicana debe enfrentarse y las autoridades deben estar conscientes de eso. Entonces, ¿cómo controlar eso? Bueno, una forma, tú mencionabas el gasto de capital. ¿Qué han hecho otros países de América Latina como Colombia, Chile, Perú? Han hecho lo que se llama alianzas público-privadas, han hecho concesiones y el gasto de capital lo han asumido los privados, lo ha asumido la sociedad civil. Y se hacen infraestructuras con la mejor calidad del mundo y eso te reduce el gasto público en, directo, que tú tienes que pagar, erogar e incluso endeudarte para financiarlo. Y eso podría ser una alternativa que nosotros debemos ya abocarnos a ella. En República Dominicana necesitamos una ley de concesiones que dé garantías a los inversionistas extranjeros para que existan eso que tanto se ha hablado últimamente de esas alianzas público-privadas, pero es un ejemplo que pongo concretamente. Claro. Por ahí, y que se sepa negociar, ¿verdad? Por supuesto, y ya hay experiencia... Para que no salga como la carretera de Samaná. Claro que sí, hay experiencia aquí mismo en República Dominicana de cómo no deben hacerse las cosas y la hay en otros países de cómo sí se deben hacer. Entonces, entiendo que por ahí podríamos incrementar el gasto de capital y reducir
el nivel de gasto del gobierno y por ende tener unos ahorros que podrían ayudar en consecuencia a reducir el ritmo de endeudamiento de la deuda pública. ¿En cuánto anda el servicio? ¿Cuánto será el servicio de la deuda de acuerdo al presupuesto del año 2019? 48% de los ingresos tributarios. O sea, casi la mitad tendría que destinarse al servicio, que es el pago del capital y de los intereses. Los intereses van a seguir rondando el 24% de los ingresos. 23.8. 24% de los ingresos tributarios. Uno de los niveles... Los intereses nada más. Los intereses, y cuando le sumas la amortización, te llegaría a 47 puntos, prácticamente en números redondos, 48%. Es una cifra importantísima que hay que tener en cuenta y definitivamente más el gasto de educación. Por supuesto, sí, que ya rondará unos 174.000 millones para este año próximo. Entonces, con un 63% de eso solamente para nómina. Es algo, sí, es algo preocupante el nivel y el uso del gasto, el empleo del gasto. Pero bueno, ahí hay una idea de cómo podríamos incrementar el gasto de capital, incluso reducir el nivel de gasto en sentido general del gobierno. Entonces, bueno, ¿en cuánto anda el nivel de endeudamiento público en República Dominicana? Si tú lo consolidas como debe ser, el gobierno central, los títulos que son emitidos por Hacienda, más los que son emitidos por el Banco Central de la República Dominicana, que proviene... el sector financiero, como bueno, esa parte sería la parte más importante del sector financiero, porque todavía te faltaría la deuda que tenga el Banco Agrícola, Banreservas, etcétera, que deberían consolidarse de acuerdo a la metodología del Fondo Monetario, pero quedándonos únicamente el sector público no financiero y el Banco Central, esa deuda ronda el 53% del Producto Interno Bruto. Ahora, lo que nosotros enfatizamos es que lo que tú debes ver es lo que estábamos mencionando anteriormente, cuando esto representa los compromisos que te genera esa deuda en términos de intereses y del servicio en sentido general de la misma, y como estamos viendo, mencionando hace un momento, el servicio sería 48% y los intereses podrían rondar el 24% de los ingresos tributarios. Entonces, es una situación de verdad que sí, que hay que prestarle atención. Nosotros entendemos desde el CRES, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, que una manera de poner orden en las finanzas públicas y tener responsabilidad fiscal es lo que dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que debe haber un pacto fiscal y tenerse una ley de responsabilidad fiscal. Y sucede que, como mencionamos en el segmento anterior al principio, desde el 2013 fue introducida en el Congreso una ley de este tipo por 5 diputados de diferentes, de los partidos mayoritarios y una diputada independiente. Entonces, esa ley con reglas fiscales, que incluso, bueno, el mismo Fondo Monetario Internacional se le hizo la recomendación al gobierno hace un par de años, la misión técnica que vino, de que tuviésemos reglas fiscales de qué tipo de gasto, de endeudamiento y de déficit. Sería una manera de tener un marco legal para ir poniendo de nuevo las finanzas públicas en orden y evitar cualquier tipo de problema que pudiera surgir en este entorno de cambio de tasas de interés y de menor liquidez a nivel internacional. ¿Pero ustedes creen que se debe reestructurar lo que es el gasto o reducirlo o ambas cosas? O sea, ¿ustedes creen que con una reestructuración simplemente se reduce? Porque honestamente yo creo que sí. Yo creo que podemos reenfocar un poco el gasto, pero reducirlo a mí me parece casi imposible, Miguel. No, pero ya yo te di una idea de cómo tú puedes reducir el gasto público sin afectar, al contrario, beneficiándote y haciéndolo más eficiente. Sí, está bien, la parte de la concesión, pero, sí, lo puedes hacer. Siento que todavía hay muchas instituciones que necesitan todavía mucho más recursos. Bueno, por ejemplo, salud. Yo creo, bueno, incluso ahí podrías tener participación de la misma sociedad civil. Fíjate lo que sucede hay hospitales aquí que son modelos en cuanto a que pueden ser regenteados ellos mismos, ser eficientes, incluso algunos que han ganado premios internacionales que
aquí se quitó la cuota de recuperación. Eso te aumenta los costos, te aumenta la ineficiencia, el uso excesivo de los servicios por parte de la población. No, yo hablo del que está en La Vega, del traumatológico Juan Bosch, por ejemplo. Ahí tú vas a recibir servicios y tú pagas ahí. Ahora, tú vas a un hospital en Boca Chica, por ejemplo, y puede que no consigas servicio. No paga, pero no consigue servicio. No paga, pero no consigue servicio. Pero la idea, es que no pague y que consiga el servicio. Bueno, pero la realidad es que decimos que necesitamos más gasto en salud, hemos tenido más gasto en educación que no ha sido eficiente. Exacto. Entonces, el modelo debe de cambiar, porque dentro del mismo estado, ya te di un ejemplo, es un hospital que ha ganado premios internacionales, incluso premios a la calidad a nivel internacional. Y es un hospital público. Y hay otros como, tú mencionaste Sedimat, pero en realidad la Plaza de la Salud. Sedimat, la Plaza de la Salud es público no es gratis. Y es otro modelo. Es pública, pero es un modelo que es como que sí, pero que no. Bueno, lo que quiero decir es que hay alternativas. Y ahí hay dos diferentes. Sí. Porque no se manejan igual. No. El traumatológico y el hospital de la Plaza de la Salud se manejan de forma diferente. Plaza de la Salud por lo menos te da plazo para que pague. Sin embargo, en sentido general, mi punto es que si se quiere reformar el Estado, hacerlo más eficiente el gasto, en consecuencia, se puede hacer. Hay modelos internos y se pueden mirar hacia afuera y ver cómo lograr la eficiencia. El gasto en educación también debe ser mejorado. Entonces, para mí hay espacio para mejora de las eficiencias sin gastar más necesariamente y mayor participación de la sociedad civil ya sea en los directorios, en la administración de hospitales, de escuelas, mayor involucramiento de padres, de juntas de vecinos, comunales. Miremos alternativas, porque las hay, reitero, en República Dominicana las hay que han sido eficientes, y alternativas de reducir el gasto con participación directamente de la sociedad civil, aportando capitales. ¿Cómo ve Miguel o crees el panorama sociopolítico y económico, más económico que la política, quitemos la política de ahí porque no queremos meternos en eso, para 2019, 2020 y en consecuencia 2021, porque no tendremos pacto fiscal ni en el 19 ni en el 20. Comenzaremos a hablar de pacto fiscal, si se quiere, en septiembre del año 2020, para ver si logramos que en el 2022 empecemos un presupuesto con un pacto fiscal. Entonces, esos 3 años que nos quedan todavía sin un pacto fiscal, violentando la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿qué crees para el país sobre eso? Una situación a que hay que prestarle atención, hay que tener los ojos puestos, porque, reiteramos, es muy sencillo. Es muy sencillo. Seguir gastando más, seguir endeudándonos y seguir presentando incluso unas cifras que cuando, de nuevo, tú la ves optimistas en cuanto a tener un déficit menor, pero, y esto hay que seguirlo reiterando, miras en el mismo presupuesto que tienes unas cuentas por pagar para el año próximo que te representan más de 1.5% del Producto Interno Bruto. Tienes un déficit de 1.7, pero tienes cuentas por pagar de 75.000 millones, pero tienes cuentas por pagar de más de 66.000 millones que te representan más de 1.5% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué tú tienes? Esta cifra que se ve muy bien, muy optimista, ojalá la adquiriéramos, o más bien pudiéramos lograrla en cuanto a ejecución, que ya discutíamos en el segmento anterior, porque entendemos que no necesariamente va a ser así, porque la experiencia lo ha demostrado, pero estos compromisos que están generándose a partir de las ejecuciones de años anteriores. Y es algo que, si tú miras en el 2012, las cuentas por pagar eran de 9.000 y pico de millones de pesos. Empezaron a subir, llegaron un momento a 34.000, bajaron a 27.000. El año pasado, para este presupuesto, quiero decir, del 2018, subieron a 57.000, casi 58.000 millones, y para el 19 están subiendo a 66.000 millones. Entonces, la situación es preocupante.
de verdad que sí. La administración de las finanzas públicas nos preocupa la tendencia. Vamos a hacer el último corte y cuando vengamos yo quiero que hablemos de la propuesta de CRES, que siempre la mencionamos, pero es bueno recordarle a los amigos de Agenda cuál es la propuesta de CRES, cuáles son los puntos básicos de la propuesta fiscal de CRES que la sometieron en el año 2015 públicamente. Perfecto. No nos corten, amigos, manténganse con nosotros. Continuamos con Miguel Collado Di Franco de Centro Regional de Estrategia Económica Sostenibles. Vamos a hablar, Miguel, entonces de la propuesta de ustedes, sí. La propuesta fiscal, los puntos básicos en los 5 o 6 minutos que nos quedan. Vamos a ir viendo punto por punto. Comienza tú en el orden que para ti vaya siendo más importante en esa propuesta. Sí, la propuesta de reforma fiscal de CRES tiene 2 componentes. Uno, una ley de responsabilidad fiscal, que básicamente lo que haría sería... Que está prevista en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Correcto. No es algo que a nosotros se nos ocurrió hacerlo, sino, bueno, prever que si esa misma Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo contemplaba que tuviésemos un pacto fiscal al tercer año de su promulgación, bueno, pues nosotros en 2013... decidimos hacer este proyecto de ley y que fue acogido muy bien por 5 diputados que lo introdujeron y todavía está en el Congreso de la República Dominicana. Y reitero, lo más importante aquí serían unas reglas que ayudarían en la administración pública a poner las finanzas en orden y a reducir el endeudamiento público. Contempla un fondo de estabilidad fiscal, que sería muy importante, al cual se podrían destinar, por ejemplo, los recursos mineros. De hecho, está contemplado en la ley. Cualquier ingreso en exceso, extraordinario, ingresos por venta de activos del Estado, que se destinen a engrosar ese fondo de estabilidad fiscal, como existe en otros diferentes países de Latinoamérica y del mundo. No es tampoco una creación de uno, es un ejemplo que ya existe, te ayuda en los años malos y te ayudaría en este caso a ir reduciendo el capital de la deuda pública de República Dominicana. El caso de los recursos mineros, que es un activo que estamos explotando, los ingresos los estamos destinando a gasto corriente. Correcto. No los estamos comiendo, los estamos consumiendo en un año. Mientras tú podrías ese activo usarlo para reducir el pasivo que constituye la deuda pública que tiene República Dominicana. O crear y no otras solamente, riquezas. Correcto, también podrías hacerlo está contemplado para construcción de infraestructura. Y aquí es importante aclarar que no solamente la deuda pública del gobierno, sino también la misma del Banco Central, la cuasi-fiscal, que es algo importante que debemos de empezar a reducir. Eso en grandes rasgos, además de la parte de transparencia que incluye esa misma legislación. Yo pienso que serían, además de eso, fortalecimiento del Congreso como el brazo del Estado, de una república. Nosotros tenemos esta organización en la que esa es la institución que debe velar por la administración, por la buena administración de los recursos de los ciudadanos. Entonces sería el fortalecimiento del Congreso en esa función, incluso en la función de legislación de nuevos proyectos que se hagan de infraestructura pública, todo lo que tenga que ver con las finanzas públicas. Eso es básicamente la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Por otro lado, en 2015, junto con don Francisco Canaguate, quien fue una figura clave en la década de los 90, con la reforma tributaria que hubo en el año 92, el Código Tributario surge en ese año, pues nosotros tuvimos el privilegio de poder trabajar junto con don Francisco en la elaboración de una reforma al Código Tributario de República Dominicana, que también
es un anteproyecto de ley. Ya está listo para, en cualquier momento, si se quisiera usar como parte del pacto fiscal en un futuro, podría hacerse. Y eso es lo que, en rasgos generales, la filosofía del mismo es parte de recuperar lo que se hizo en la década de los 90 en República Dominicana, cuando el país tuvo una de las tasas corporativas y, bueno, en sentido general, porque era la misma para individuos, para personas físicas como para empresas, primero un 30% y luego un 25%. Era una de las tasas más bajas del mundo, definitivamente. En esa época los países de la OCDE, los países más industrializados, tenían tasas de más de 43% en promedio. Ahora lo tienen en 22%. Y con esta reducción, básicamente por la reducción de Estados Unidos, que la llevó a 21% a inicios de este año. Entonces, reitero, es reducir tasas, pero a la vez simplificar el sistema y ampliar bases. Entonces, en términos del impuesto, la tasa al impuesto sobre la renta a las empresas como a las personas físicas, sería una, se eliminaría la distorsión que existe ahora mismo de que una es 27 y la otra es 25%, lo cual te crea un incentivo perverso a tú, hacer unos movimientos y para aprovechar una tasa más baja. Pero además contempla la legislación que en el tercer año esa tasa podría bajar hasta el 15%. Cuanto al ITEVI, sería una tasa única de un 10%. Sería para todos los productos. Prácticamente la tasa, todos los bienes, a excepción de plantas y animales vivos, y servicios quedarían todavía exentos la mayoría. Ni salud, ni educación, ni servicios de agua y sanidad, electricidad, la mayoría quedarían exentos. Pero en cuanto a bienes, que es donde tú tienes la mayor posibilidad de tener evasión fiscal, y ahí tú tendrías mayor control y abaratarías la economía. Ahora mismo es una economía que opera con un ITEVI al 18% y en muchos casos con selectivos que los productores no lo pueden compensar. Yeah. Son pagos únicos y esta modalidad te permitiría hacerlo. Miguel, nos hicieron la seña, o sea que no nos dio tiempo a la propuesta. Yo lo que te propongo es que me permita en el futuro leer la propuesta de ustedes en los puntos básicos. ¿Cómo no? Para decirle a nombre de ustedes. ¿Está bien? Perfecto. Gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar en una entrega más. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.